Mi padrastro trajo a su ex a escondidas a nuestra casa en Acción de Gracias mientras no estábamos y lo descubrimos en las cámaras. Ahora todo explotó. Agárrense porque esto acaba de pasar hace poco más de una semana y todavía no puedo creer la caradura de mi padrastro. Soy Calvin, tengo 18 años y vivo con mi mamá Rita de 40 años, mi hermano menor Bernard de 14 años y mi padrastro Wayne de 59 años. Salimos de viaje del 26 al 28 de noviembre para celebrar Acción de Gracias en casa de unos familiares. El día antes de irnos Wayne compró comida para sus hijos Arthur y Clifford que nos iban a cuidar al perro mientras no estábamos. Ambos tienen veintitantos años y son adultos completamente capaces de cuidar una casa y un perro por 3 días sin problema. Aparentemente Clifford también iba a estar en la casa con Arthur, lo cual nos pareció bien, 2 hombres adultos responsables cuidando nuestra casa. Mi mamá no tenía ningún problema con eso, pero cuando Wayne llegó a casa con más de $70 de comida de Acción de Gracias para solo 2 personas, mi mamá levantó una ceja. Era demasiada comida para 2 personas incluso si tenían mucho apetito. Había pavó, relleno, puré de papas, salsa de arándanos, pastel de calabaza, básicamente una cena completa de Acción de Gracias para una familia de 5 o 6 personas, no para 2 hombres jóvenes. Mi mamá le preguntó de manera completamente tranquila y razonable cuántas personas iban a estar en la casa exactamente. Dijo que era mucha comida y que solo quería asegurarse de que su exesposa Elaine no fuera a estar ahí. Esto no era una pregunta al azar ni era mi mamá siendo paranoica. Elaine ya había hecho esto antes y todos lo sabíamos. Una vez mientras toda la familia estaba fuera de viaje y Wayne estaba en un viaje de caza, Arthur invitó a Elaine a nuestra casa sin permiso. Ella se sirvió de nuestra comida, pidió pizza con nuestra cuenta, se negó a irse durante 45 minutos cuando mi mamá la llamó pidiéndole que saliera y de alguna manera dejó su correo electrónico abierto como la cuenta principal en nuestra computadora, así que sí, mi mamá tenía todas las razones del mundo para preguntar si Elaine iba a estar en nuestra casa. Pero Wayne explotó contra ella de una manera que nunca habíamos visto, le gritó preguntándole por qué estaba haciendo esa pregunta, le dijo que Elaine no iba a estar ahí y que necesitaba dejar de ser tan desconfiada, fue agresivo, fue a todo volumen, fue completamente fuera de su carácter porque Wayne normalmente es una persona calmada que rara vez levanta la voz. Bernard y yo nos miramos incómodos desde el otro lado de la sala porque nunca habíamos visto a Wayne gritarle a nuestra mamá de esa manera. Mi mamá se quedó callada después de eso y no volvió a mencionar el tema, pero yo podía ver en su cara que estaba preocupada y con razón. Nos fuimos de viaje al día siguiente temprano en la mañana. Arthur y Clifford llegaron esa tarde para quedarse en la casa. Teníamos 3 cámaras de seguridad instaladas en la casa, una cámara con reflector en el garaje, una cámara en la cocina y una cámara en el timbre de la puerta principal. Las 3 están conectadas a una aplicación en el teléfono de mi mamá y graban 24 horas al día los 7 días de la semana. Wayne sabía que teníamos estas cámaras porque él mismo había ayudado a instalar algunas de ellas hace unos meses cuando tuvimos algunos problemas con gente robando paquetes del porche. Pasamos un buen fin de semana con la familia, celebramos Acción de Gracias, comimos bien, la pasamos bien, pero mi mamá estuvo un poco callada y distraída todo el tiempo. Yo sabía que todavía estaba pensando en la reacción extraña de Wayne y en toda esa comida que había comprado. Llegamos a casa la noche del 28 de noviembre alrededor de las 8 de la noche. La casa estaba limpia en su mayoría, el perro estaba bien alimentado y feliz, no había ningún desastre obvio, pero mi mamá decidió revisarlas grabaciones de las cámaras de seguridad de todas formas solo para asegurarse de que todo había estado bien mientras no estábamos. Lo que encontró fue absolutamente impactante. La cámara del reflector en el garaje y la cámara de la cocina estuvieron apagadas durante aproximadamente 1 hora y media al día de Acción de Gracias entre las 3 de la tarde y las 4:30 de la tarde. Alguien las había desactivado manualmente. Pero aquí está el detalle crucial. La cámara del timbre nunca deja de grabar, nunca se puede apagar remotamente. Tienes que físicamente quitarle la batería para que deje de grabar y nadie había hecho eso, así que teníamos grabación continua de todo lo que pasó afuera de la casa durante esos 3 días. Y adivinen de quién era el coche que estaba estacionado directamente frente a nuestra casa durante el tiempo exacto en que esas otras 2 cámaras estaban desactivadas. El coche de Elaine. Lo reconocimos inmediatamente porque es un sedán rojo brillante con una calcomanía específica en el parachoques trasero que hemos visto 1000 veces. No había absolutamente ninguna duda de que era su coche, estaba estacionado ahí durante 1 hora y media exactamente durante el tiempo que las cámaras interiores estaban apagadas. La cámara del timbre también captó a Arthur saliendo a saludarla cuando llegó y luego entrando juntos a la casa. Mi mamá estaba temblando cuando vio las imágenes, literalmente temblando de rabia y traición. Resulta que Wayne y Arthur habían planeado todo esto, apagaron estratégicamente las cámaras que mostrarían a Elaine dentro de la casa. La metieron a escondidas para que pudieran celebrar Acción de Gracias aquí en nuestra casa a nuestras espaldas mientras nosotros ni siquiera estábamos en casa. Todos ellos tienen sus propias casas, por cierto. Elaine tiene su propio apartamento, Arthur y Clifford viven juntos en otra parte de la ciudad. No había absolutamente ninguna razón para que necesitaran usar nuestra casa para su celebración de Acción de Gracias excepto que aparentemente querían hacerlo en secreto. Pero espera, porque se pone peor. Cuando revisamos la casa más cuidadosamente encontramos evidencia de su pequeña fiesta. Se habían servido de la reserva especial de Coca-Cola mexicana de mi mamá. Son esas botellas de vidrio con azúcar de caña real que ella compra como un pequeño lujo para ella misma. Había 3 botellas a medio beber dejadas por toda la casa. Una en la mesa de la sala, una en el mostrador de la cocina y una en la mesa del comedor. Habíamos limpiado toda la casa antes de irnos. Así que sabíamos que esos platos no estaban ahí cuando nos fuimos. También encontramos platos sucios en el fregadero, solo unos pocos pero definitivamente más de los que 2 personas habrían usado.
Y aquí está la parte más extraña, nuestro enguayquil había sido usado, teníamos una botella nueva sin abrir en el gabinete del baño antes de irnos y cuando regresamos estaba abierta y faltaba como un cuarto de la botella. Hasta el día de hoy no tengo idea de por qué necesitaban enguayquil en medio del día durante la acción de gracias, pero aparentemente alguien lo usó. Mi mamá estaba furiosa no solo por la traición sino por la pura audacia de todo. Wayne le había gritado por simplemente preguntar si Elaine iba a estar ahí, la había hecho sentir como si estuviera siendo irracional y paranoica cuando resulta que ella tenía toda la razón en estar preocupada. Y lo que me molesta personalmente en todo esto es que Wayne nos hace sentir a mí y a Bernard que es completamente inapropiado e incluso según el casi ilegal hablar sobre el progreso de nuestro papá biológico en rehabilitación. Nuestro papá ha estado luchando contra la adicción durante años y finalmente está en un programa de rehabilitación que parece estar funcionando. Ocasionalmente queremos hablar con nuestra mamá sobre cómo le está yendo o sobre las llamadas que hemos tenido con él, pero Wayne siempre se pone incómodo y nos hace sentir culpables por siquiera mencionar a nuestro papá porque dice que lo hace sentir inseguro en su propia casa, pero aparentemente él puede meter a su exesposa a escondidas en nuestra casa para una cena secreta de acción de gracias. Wayne todavía no sabe que ya sabemos todo esto. Mi mamá está esperando para confrontarlo hasta que su músculo desgarrado del hombro se cure completamente. Se lastimó el hombro hace unas semanas levantando algo pesado en el trabajo y el doctor le dijo que evitara situaciones estresantes mientras sana. Mi mamá quiere estar en plena forma física cuando tenga esta conversación porque sabe que va a ser intensa y no quiere estar en desventaja física si las cosas se ponen feas. No es que Wayne sea violento, pero es un hombre grande y mi mamá es una mujer pequeña y quiere sentirse segura. Yo también voy a estar en esa conversación. Mi mamá me pidió que estuviera presente como testigo y apoyo. Bernard probablemente estará en casa de un amigo ese día porque mi mamá no quiere que esté expuesto a lo que seguramente será una pelea muy fea. Pero yo tengo 18 años y siento que tengo derecho a estar ahí y escuchar lo que Wayne tiene que decir por sí mismo sobre todo esto. Quiero ver cómo intenta justificar o explicar esto porque honestamente no puedo pensar en ninguna excusa que tenga sentido. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cómo manejarían una situación como esta? ¿Deberías confrontar inmediatamente o está bien esperar hasta estar en mejor forma física y mental? ¿Es esta una traición lo suficientemente grande como para terminar un matrimonio? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que descubrimos lo de Elaine y finalmente tuvimos la confrontación con Wayne. El hombro de mi mamá sanó lo suficiente como para que se sintiera cómoda teniendo esta conversación, así que anoche después de que Bernard se fuera a dormir en casa de su mejor amigo nos sentamos con Wayne en la sala. Mi mamá había preparado su teléfono con todas las grabaciones de vídeo listas para mostrar, tenía capturas de pantalla del coche de Elaine estacionado afuera, tenía los registros de tiempo exactos de cuando las cámaras fueron apagadas y encendidas, tenía fotos de las botellas de Coca-Cola a medio beber y los platos sucios, básicamente tenía evidencia irrefutable. Empezamos diciéndole a Wayne que necesitábamos hablar sobre lo que pasó mientras estábamos fuera durante acción de gracias. Inmediatamente su lenguaje corporal cambió, se puso tenso, cruzó los brazos y preguntó de qué estábamos hablando. Mi mamá muy calmadamente le mostró la grabación de la cámara del timbre con el coche de Elaine estacionado afuera. Wayne se quedó completamente callado por unos 30 segundos solo mirando la pantalla. Finalmente dijo que no sabía que Elaine iba a estar ahí, que Arthur lo había invitado sin decirle a él y que se enteró después del hecho. Esto era obviamente una mentira porque Wayne había comprado suficiente comida para al menos 4 o 5 personas, no solo para 2. Mi mamá le señaló esto y Wayne cambió su historia. Dijo que bueno, sí sabía que Arthur quería invitar a algunas personas, pero no sabía específicamente que una de esas personas sería Elaine. Le preguntamos entonces por qué había gritado cuando mi mamá simplemente preguntó si Elaine iba a estar ahí antes de que nos fuéramos, por qué había reaccionado tan agresivamente a una pregunta completamente razonable si supuestamente no sabía nada. Wayne no tenía una buena respuesta para eso, empezó a balbucear algo sobre estar estresado por el trabajo y no querer pelear antes del viaje, luego intentó voltear la situación y hacerla sobre la confianza, dijo que mi mamá claramente no confiaba en él y que eso era el problema real aquí, no el hecho de que Elaine hubiera estado en la casa. Le dijo que si ella confiara en él no estaría haciendo todo este drama por algo tan pequeño. Yo intervine en ese punto y le dije que no era algo pequeño, recordé que Elaine ya había invadido nuestra casa antes, que se había negado a irse la última vez, que había dejado su información personal en nuestra computadora, que había un patrón de comportamiento inapropiado. Wayne me dijo que me mantuviera fuera de esto, que era un asunto entre él y mi mamá, pero mi mamá le respondió que yo tenía todo el derecho de estar en esta conversación porque esta era mi casa también y porque el comportamiento de Wayne me afectaba a mí también. Luego mi mamá sacó el tema de la hipocresía. Le preguntó cómo podía justificar hacernos sentir mal a mí y a Bernard por mencionar a nuestro papá biológico cuando él estaba trayendo a su exesposa a nuestra casa en secreto. Wayne dijo que eso era completamente diferente, que su relación con Elaine era complicada y que necesitaban mantener una buena relación por el bien de Arthur y Clifford. Le señalamos que Arthur y Clifford son adultos de 20 y tantos años que no necesitan que sus padres sean mejores amigos para tener una relación saludable con ambos. Además, si realmente solo estaban tratando de mantener una buena relación coparental porque necesitaban hacerlo en secreto en nuestra casa mientras no estábamos, Wayne no tenía respuesta para eso. Eventualmente, después de como una hora de ida y vuelta, admitió que si sabía que Elaine iba a estar ahí, admitió que apagó las cámaras a propósito porque sabía que mi mamá se enojaría si lo descubría, pero insistió en que no había hecho nada malo, que solo quería tener una cena agradable de acción de gracias con sus hijos y su exesposa y que no veía por qué eso era un problema tan grande. Mi mamá le explicó muy claramente por qué era un problema,
Primero le había mentido directamente a la cara, segundo le había gritado por hacer una pregunta legítima haciéndola sentir como si estuviera loca, tercero había violado su confianza trayendo a alguien a la casa que sabía que a mi mamá no le gustaba. Cuarto, había manipulado deliberadamente nuestro sistema de seguridad para encubrir sus acciones. Quinto, había permitido que esa persona se sirviera de las cosas personales de mi mamá sin permiso. La lista seguía y seguía. Wayne intentó minimizar todo diciendo que mi mamá estaba exagerando, que estaba haciendo una montaña de un grano de arena, que necesitaba calmarse y ser más razonable. Eso fue lo que finalmente hizo que mi mamá perdiera la paciencia. Le dijo que no iba a permitir que la hiciera sentir como si sus sentimientos completamente válidos fueran exagerados, que había cruzado múltiples líneas y que necesitaba tomar responsabilidad real de sus acciones. Wayne se levantó y dijo que no iba a seguir sentado ahí siendo atacado. Se fue a la habitación de invitados y cerró la puerta con fuerza. Mi mamá y yo nos quedamos en la sala procesando todo lo que acababa de pasar. Ella estaba visiblemente molesta, pero también parecía casi aliviada de que finalmente todo estuviera abierto. Me preguntó si pensaba que estaba exagerando y le dije honestamente que no, que Wayne había mentido, manipulado y luego intentado hacerla sentir culpable por estar justificadamente enojada. Le dije que estaba orgulloso de ella por mantenerse firme y no dejar que la convenciera de que estaba siendo irracional. Pasamos como otra hora hablando sobre qué hacer a continuación. Mi mamá dijo que necesitaba pensar seriamente sobre el futuro de su matrimonio con Wayne, que esta no era la primera vez que él había priorizado su relación con Elaine sobre sus sentimientos, pero que definitivamente era la más flagrante. Le dije que Bernard y yo la apoyaríamos sin importar qué decidiera hacer. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la confrontación y las cosas en casa han sido extremadamente tensas. Wayne y mi mamá básicamente no se han hablado excepto por intercambios muy breves sobre cosas necesarias de la casa. Él todavía está durmiendo en el cuarto de invitados. Yo honestamente pensé que después de unos días Wayne vendría y se disculparía apropiadamente, pero eso no ha pasado. En lugar de eso ha estado actuando como si mi mamá le debiera una disculpa a él por hacer tanto escándalo. Ha estado haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo la casa se siente hostil y cómo no se siente bienvenido en su propio hogar. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Hace 3 días mi mamá estaba limpiando y encontró el teléfono viejo de Wayne que había dejado en un cajón después de actualizar a un nuevo modelo hace unos meses. El teléfono viejo todavía funcionaba y todavía tenía toda su información porque nunca se molestó en borrarlo. Mi mamá normalmente nunca revisaría el teléfono de alguien más, pero dado todo lo que había pasado decidió echar un vistazo. Lo que encontró fue revelador por decirlo menos. Había mensajes de texto entre Wayne y Arthur que databan de varios meses atrás donde claramente estaban planeando maneras de que Elaine pudiera pasar más tiempo en nuestra casa sin que mi mamá se enterara. Había conversaciones sobre cuándo estaríamos fuera de la casa, sobre cómo desactivar temporalmente las cámaras, sobre qué excusas usar si éramos atrapados. Esto no fue un evento único de Acción de Gracias. Esto había estado pasando durante meses. Aparentemente Elaine había estado viniendo a nuestra casa regularmente cada vez que sabían que mi mamá no estaría ahí. También había mensajes entre Wayne y Elaine directamente que eran, francamente inapropiados para dos personas divorciadas. No eran mensajes románticos exactamente, pero definitivamente cruzaban la línea de lo que sería apropiado. Había muchos recuerdos compartidos, bromas internas, Elaine diciéndole a Wayne que extrañaba los viejos tiempos. Wayne respondiendo que él también. Era obvio que había algún tipo de conexión emocional ahí que iba más allá de una amistad coparental normal. Mi mamá estaba devastada cuando leyó todo esto, no solo porque Wayne había mentido, sino porque quedaba claro que esto había sido premeditado y sostenido. Esa noche cuando Wayne llegó a casa del trabajo mi mamá le mostró el teléfono viejo con todos los mensajes, le preguntó cuánto tiempo había estado trayendo a Elaine a escondidas. Wayne inmediatamente se puso a la defensiva, dijo que mi mamá no tenía derecho a revisar su teléfono viejo sin permiso, que eso era una invasión de privacidad. Mi mamá le respondió que cuando alguien te miente y traiciona tu confianza repetidamente pierden el derecho a la privacidad. Le preguntó de nuevo cuánto tiempo había estado pasando esto. Wayne finalmente admitió que Elaine había estado viniendo a la casa ocasionalmente durante los últimos 6 meses, dijo que usualmente era solo por 1 hora o 2 cuando sabía que mi mamá estaba trabajando o fuera con amigas, insistió en que no estaban haciendo nada inapropiado, que solo estaban pasando tiempo juntos como amigos, que ambos estaban solos mucho tiempo y disfrutaban la compañía del otro. Le preguntamos por qué si era tan inocente sentía la necesidad de esconderlo y manipular nuestras cámaras de seguridad. Él dijo que porque sabía que mi mamá no entendería, que ella se pondría celosa sin razón. Mi mamá le dijo muy claramente que esto no era sobre celos, que era sobre respeto, honestidad y límites. Le dijo que al traer a su exesposa a su casa matrimonial repetidamente en secreto había violado fundamentalmente su confianza, que al mentirle y manipularla había hecho imposible que ella confiara en cualquier cosa que él dijera de aquí en adelante. Wayne intentó argumentar que técnicamente la casa estaba bajo su nombre también, así que tenía derecho a invitar a quien quisiera. Mi mamá le recordó que ella había puesto el pago inicial de esa casa con dinero de su herencia familiar y que había estado pagando la mayoría de la hipoteca durante todo su matrimonio. Esa noche, después de otra pelea larga y agotadora, mi mamá me dijo que había tomado una decisión. Iba a pedirle a Wayne que se fuera de la casa temporalmente mientras ella decidía si quería continuar el matrimonio. Le dijo esto a Wayne a la mañana siguiente y él explotó. Dijo que no se iba a ir de su propia casa, que si alguien se iba tendría que ser ella. Mi mamá le recordó que legalmente la casa era mayormente suya y que si él no salía voluntariamente ella buscaría opciones legales para removerlo. Wayne llamó a su abogado ese mismo día.
las cosas ahora están en un punto de no retorno. Wayne contrató un abogado de divorcio. Mi mamá hizo lo mismo. Están peleando sobre la propiedad de la casa, sobre bienes compartidos. Sobre todo, Arthur y Clifford han estado enviándome mensajes de texto hostiles culpándome a mí y a mi mamá por destruir su familia. Aparentemente Wayne les ha contado una versión muy editada de los eventos donde él es la víctima inocente y mi mamá es la esposa controladora celosa. Intenté explicarles la verdad pero no quieren escuchar. Han decidido estar del lado de su papá sin importar qué. Elaine también se ha involucrado ahora. Publicó algo en redes sociales sobre cómo algunas personas no pueden aceptar que los ex pueden ser amigos. Claramente era una indirecta hacia mi mamá aunque no mencionó nombres específicos. Algunos de los amigos mutuos de Wayne y mi mamá han estado tomando lados. Es un desastre completo. Bernard está manejando todo esto mejor de lo que esperaba. Mi mamá fue honesta con él sobre lo que estaba pasando y aunque está triste entiende por qué mi mamá está haciendo lo que está haciendo. Él me dijo que siempre pensó que Wayne era un poco raro sobre Elaine así que no está totalmente sorprendido. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización y las cosas han seguido desarrollándose de maneras que nunca hubiera anticipado. Wayne finalmente se fue de la casa después de que el abogado de mi mamá enviara una carta formal amenazando con acciones legales si no salía voluntariamente. Se fue a vivir con Arthur en su apartamento. Antes de irse tuvo una última conversación con mi mamá donde finalmente admitió algunas cosas que habían estado claramente bajo la superficie durante mucho tiempo. Le dijo a mi mamá que nunca había dejado de amar a Elaine, que se casó con mi mamá pensando que podría seguir adelante pero que siempre había habido una parte de él que quería recuperar lo que tenía con su exesposa. Dijo que no estaban teniendo un romance físico pero que había una conexión emocional ahí que él valoraba más que su matrimonio con mi mamá. Básicamente admitió que había estado emocionalmente infiel durante todo su matrimonio. Mi mamá le preguntó por qué se casó con ella en primer lugar si todavía estaba enamorado de Elaine. Wayne dijo que en ese momento pensó que había seguido adelante, que Elaine había dejado muy claro que no quería volver con él después del divorcio así que él intentó construir una nueva vida. Conoció a mi mamá, le gustó, pensó que podía ser feliz con ella. Pero con el tiempo especialmente después de que sus hijos crecieran y Elaine empezara a estar más presente en sus vidas por eventos familiares se dio cuenta de que sus sentimientos por ella nunca habían desaparecido realmente. Admitió que los últimos 2 años había estado fantaseando sobre una posible reconciliación con Elaine. Mi mamá le preguntó si Elaine sentía lo mismo. Wayne dijo que no estaba seguro, que habían tenido algunas conversaciones donde ella insinuó que tal vez había cometido un error al dejarlo pero que nunca había sido directa al respecto. Dijo que traerla a la casa era su manera de pasar tiempo con ella sin la presión de una cita oficial. Que en su mente estaban reconstruyendo su amistad y viendo si podría convertirse en algo más eventualmente. Mi mamá estaba sorprendentemente calmada durante toda esta conversación. Creo que para ese punto ya había procesado tanto que ya nada podía choquearla. Le dijo a Wayne que apreciaba su honestidad finalmente pero que desearía que hubiera sido honesto desde el principio. Le dijo que si él quería estar con Elaine debería haberle dicho eso en lugar de desperdiciar años de su vida en un matrimonio donde claramente él no estaba completamente presente. Wayne se disculpó pero fue una de esas disculpas que se siente más como una formalidad que como un remordimiento real. Se fue esa noche y desde entonces no ha regresado excepto para recoger más de sus cosas. Lo interesante es lo que pasó después con Elaine. Resulta que Bernard tiene un amigo cuya mamá es amiga cercana de Elaine. Según este amigo, Elaine ha estado diciéndole a la gente que Wayne malinterpretó completamente sus sentimientos, que ella solo estaba siendo amable y tratando de mantener una buena relación coparental, que nunca tuvo intenciones de volver con él y que se siente incómoda con cuanto ha estado presionando por una reconciliación últimamente. Aparentemente Elaine tiene un novio de hace como 1 año que Wayne no sabía o eligió ignorar. Cuando Wayne se enteró de esto por Arthur quedó absolutamente devastado. Resulta que toda su fantasía de reunirse con Elaine era completamente unilateral. Ella nunca tuvo intención de volver con él, estaba simplemente disfrutando la atención y los favores que él le estaba dando. Ahora Wayne está viviendo con Arthur, solo, habiendo destruido su matrimonio por una fantasía que nunca fue real. Según Arthur, Wayne ha estado deprimido y apenas come o duerme. Yo casi sentía lástima por él hasta que recordé que esto era completamente su propia culpa. Mi mamá por otro lado está floreciendo. Después de que Wayne se fue como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. La casa se siente más ligera, más feliz. Bernard y yo hemos estado pasando más tiempo de calidad con ella. Hemos estado teniendo noches de películas, cocinando juntos, realmente conectando de maneras que no habíamos podido hacer cuando Wayne estaba aquí, siempre creando tensión. Mi mamá está viendo a un terapeuta para procesar todo lo que pasó y dice que se siente empoderada por primera vez en años. Económicamente va a estar bien, la casa es suya, tiene un buen trabajo, tiene ahorros. Wayne va a tener que pagar algo en el divorcio dado que se benefició de la propiedad durante el matrimonio pero las cantidades no son enormes. Mi mamá está más preocupada por cerrar este capítulo emocionalmente que por el dinero. El papeleo del divorcio está en proceso y debería estar finalizado en unos meses. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde que Wayne se fue de la casa y finalmente puedo dar un cierre a toda esta situación. El divorcio está casi finalizado. Faltan solo algunos papeles por firmar pero para todos los propósitos prácticos ya terminó. Wayne y mi mamá llegaron a un acuerdo fuera de corte donde él recibió una pequeña cantidad de dinero por su contribución a la casa durante el matrimonio pero la propiedad y casi todo dentro de ella sigue siendo de mi mamá. Él se llevó sus cosas personales, algunos muebles que había traído al matrimonio y eso fue todo
Lo más interesante es cómo terminó todo con Elaine. Resulta que después de que Wayne se mudó con Arthur empezó a aparecer en el apartamento de Elaine con flores, cartas, regalos, básicamente acosándola tratando de convencerla de que le diera una oportunidad. Ella tuvo que amenazarlo con una orden de restricción antes de que finalmente captara el mensaje y la dejara en paz. Ahora está en terapia supuestamente trabajando en sus problemas de apego y aceptando que Elaine nunca va a volver con él. Arthur me contó esto hace unas semanas cuando me envió un mensaje disculpándose por cómo había manejado toda la situación. Resulta que después de vivir con Wayne durante estos 2 meses Arthur finalmente vio el lado de su papá que nosotros habíamos estado viendo todo este tiempo, vio la obsesión poco saludable con Elaine, vio cómo Wayne manipulaba situaciones para hacerse la víctima, vio cómo Wayne hablaba mal de mi mamá a cualquiera que escuchara. Arthur se dio cuenta de que su papá no era la persona que él pensaba que era y ahora se siente terrible por haber sido cómplice en todo el engaño. Me dijo que si pudiera regresar el tiempo nunca habría ayudado a Wayne a traer a Elaine a nuestra casa, que respeta mucho a mi mamá y siente que ella merece mucho mejor. Yo aprecio la disculpa de Arthur aunque todavía no estamos en buenos términos. Le dije que entiendo que estaba en una posición difícil tratando de apoyar a su papá pero que también tiene que entender que sus acciones causaron mucho daño. Le dije que tal vez con el tiempo podríamos reconstruir algún tipo de relación pero que por ahora necesitaba espacio. Él lo entendió y respetó eso. Clifford por otro lado todavía culpa completamente a mi mamá y a mí por todo. Ha bloqueado mi número y aparentemente le ha dicho a Wayne que nosotros somos los responsables de arruinar su vida. Honestamente no me importa la opinión de Clifford en este punto. Él eligió la ignorancia voluntaria y esa es su decisión. En cuanto a mi mamá, está genuinamente feliz por primera vez en años, empezó a salir con amigas otra vez, se unió a un club de lectura, incluso está considerando tomar clases de pintura algo que siempre quiso hacer pero que Wayne desalentaba diciendo que era un desperdicio de dinero. La casa se siente completamente diferente ahora, más ligera, más nuestra. Bernard y yo hemos estado ayudándola a redecorar algunos espacios para que se sienta como un nuevo comienzo. Quitamos todas las fotos de Wayne y su familia, pintamos la sala de un color que a mi mamá siempre le gustó pero que Wayne odiaba. Son pequeños cambios pero significan mucho. Bernard está mucho más relajado también, ya no tiene que caminar en cáscaras de huevo preocupándose por decir algo que moleste a Wayne. Puede ser él mismo en su propia casa, sus calificaciones en la escuela incluso han mejorado porque no está constantemente estresado por la tensión en casa. Me dijo la semana pasada que aunque extraña la idea de tener una familia completa está aliviado de que Wayne se haya ido, que la paz en casa vale más que tener un padrastro que de todas formas nunca se sintió como familia real. Yo personalmente he aprendido mucho de toda esta experiencia, aprendí que el amor no es suficiente si no hay honestidad y respeto, aprendí que los adultos no siempre tienen las respuestas y cometen errores enormes, aprendí que está bien establecer límites incluso con miembros de la familia, y sobre todo aprendí que mi mamá es una de las personas más fuertes que conozco. Ver cómo manejó todo esto con dignidad y coraje me hizo respetarla aún más.